Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño, ¿vale? No sé por qué, a pesar que en sus lecturas generales no son punteros, pero en las lecturas bonus sí veo que tienen buena acogida. Pero aparte de eso es como que no sé por qué Aries estoy sintiendo una conexión con ustedes, ¿vale? No sé por qué. Algún mensaje posiblemente en el transcurso de las semanas tengo que entregarte o en esta lectura bonus, pero estoy sintiendo una conexión con ustedes. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Empezamos, Aries. Muy bien, cariño. Mi querido Aries, o tú has empezado a retomar contacto con una persona con la cual se suponía que todo estaba ya hablado, o posiblemente, mi querido Aries, puede ser que tú estás soñando con una persona con la cual la historia entre vosotros dos ya se terminó. No todo tiene que ser pareja, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser hermanos, no hay contacto, no hay comunicación. Pero como que tú, si no tienes contacto con esta persona, cariño, es como que estás sintiendo su energía. O algo está pasando con ellos y tú lo estás soñando, o esta persona, cariño, viene otra vez lo que es en tu mundo, en tu vida, mi querido Aries. Pero siento, mi querido Aries, como que tú estás un poco desconfiado, desconfiada. A lo mejor de repente hay una persona que se pone en contacto contigo, una persona con la cual vosotros ya no tienen ningún tipo de parentesco, a lo mejor están separados, a lo mejor solamente existen los hijos, pero ya relación de pareja, amor, sentimientos, como que ya no hay ese tipo de relación. Pero es como que este personaje, Aries, está como muy atento, muy atenta. Como que a ti te va a parecer un poco extraño. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué de repente ahora me ofrece su ayuda, su apoyo? ¿Qué está ocultando? Te llama la atención mucho el cambio de carácter de una persona o la atención de una persona, mi querido Aries. No todo tiene que ser pareja. Puede ser amigo, puede ser familia, una persona con la cual tú habías discutido, no se hablaban, pero te llama la atención. Si tú, mi querido Aries, me dices, Richard, ¿sabes por qué yo tengo ese presentimiento? Porque yo he soñado con ellos y el sueño que yo he tenido no ha sido agradable. Soñaba que me quería atacar, soñaba que discutíamos, soñaba que tenía de repente un cuchillo en su mano, soñaba cuervos o cosas desagradables donde esa persona está ahí. Y da la casualidad que él o ella se pone en contacto contigo. Tienes que hacer caso de los sueños, mi querido Aries. Tienes que hacer caso de tu intuición. No sé por qué siento que una persona no ha cambiado, porque de repente lo ha tocado lo que es el Espíritu Santo.
con todo el respeto de Dios, cariño. No. Esa persona trae algo oculto, Aries. Esa persona no es trigo limpio. No es trigo limpio, ¿vale? Vamos a continuar. El otro mensaje, si tú estás soñando con un familiar con la cual no hay problemas, o un amigo, o tu ex, o con tu pareja con la cual no hay problemas, quiere decir que ellos van a pasar por un momento difícil, o están pasando por un momento difícil, Aries. Tienes que estar atento y atenta. Vamos a ver qué nos dice una carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, Aries. ¿Qué me dicen? El tarot Z, mi querido Aries. Me sale lo que es la carta, cariño, del carro. La carta del carro representa rescate. Representa al signo de Cáncer. También representa la intuición. Y la carta del carro, cariño, el carro aquí está representado por un tanque de combate y tiene lo que es una armadura muy fuerte, Aries. Entonces, como carta guía, carta consejo te dice, tienes que hacer caso de tu intuición, tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidarte tú. Te está diciendo, ¿vale? Porque lleva lo que es una armadura, cariño. Esta carta guía también, mi querido Aries, puede ser para la persona de tu interés. Richard, estoy saliendo con una persona, esa persona dice que me ama, pero a veces lo noto un poco frío, un poco indiferente. A veces noto como que me está ocultando algo. Entonces, dependiendo de las cartas que me salgan ahora, puede ser simplemente que es una persona reservada, pero que ya te ha dicho que te ama, o puede ser que este personaje está ocultando algo, ¿vale? Porque no todo tiene que ser malo. Piensa que es la carta del carro. Si está relacionado con la persona de tu interés y tú quieres más amor, tú quieres más pasión, que sea más cariñoso, más cariñosa, este personaje cuida sus sentimientos, se protege, la cual es normal, cariño. A lo mejor recién se están conociendo, a lo mejor se están dando lo que es una oportunidad, está un poco a la defensiva, pero es normal. Pero vamos a ver qué nos dicen el tarot, ¿vale? Vamos a ver, cariño, signos primero e iniciales y luego lo que me diga el tarot. Sagitario o Acuario, me sale un Libra, otra vez Libra, me sale Tauro o Virgo, uno más, Aries. Muy bien. Vamos a ver, cariño, vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver, mi querido Aries, vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La letra S, la letra N, la letra J. Muy bien. A ver. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, ¿vale? Vamos a ver que Dios, universo, me ayude. Carta guía, la carta del carro. Familia, sentimientos ocultos, intuición. Se protege sus sentimientos. Vamos a ver, ¿te oculta algo? ¿Qué nos quieren decir, mi querido Aries? Tenemos lo que es la carta de el Rey de Copas. Este personaje, cariño, tiene sentimientos por ti. Hay una persona que le cuesta expresar. A lo mejor lo estás conociendo recién. A lo mejor de repente hay un personaje que te está tirando maicito, está muy atento, muy atenta contigo, pero va con cuidado. Por eso te decía, dependiendo de la carta que me salga, puede ser que te oculte algo, puede ser que sea un mentiroso, una mentirosa, pero aquí la carta del Rey de Copas representa a una persona, cariño, que sabe lo que quiere. Y como sabe lo que quiere, hasta no estar seguro al 100%, no se va a abrir, cariño. Aries,
Entonces, hay un personaje que tiene un sentimiento por ti, cariño, ¿vale? Hay un personaje que está atento por ti. Ve tomando lo que es tuyo. Vamos a continuar. La carta de la reina de pentáculos. Pero sin embargo, mi querido Aries, hay una energía, corazón, que no le gusta esto. Puede ser su ex, puede ser tu ex, Aries, puede ser tu familia o de repente tu amigo, tu amiga. Hay una persona que no le gusta que tú vuelvas a empezar otra vez una relación. O que a lo mejor, Aries, las personas sean más atenta contigo. Porque no todo tiene que ser relación de pareja. A lo mejor tú estás en pareja, pero sin embargo, tus amistades o una persona muy especial es muy atento, muy atenta contigo. Quizás porque te valora como persona, quizás porque tiene un sentimiento oculto por ti, o porque quiere lo mejor para ti. Pero esto causa, Aries, que una persona se sienta mal, celos. Celos. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la reina de pentáculos. Puede ser celos de pareja, celos de amigos, celos de familia, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. La carta de la emperatriz, cariño. Siento, mi querido Aries, que este personaje que siente celos por ti, corazón, es como que no quiere que tú rehagas tu vida, es como que a lo mejor de repente te ve que todavía tienes que conocer más mundo. Aquí estamos hablando también de padres, porque tenemos la carta de la emperatriz, y la carta de la emperatriz, cariño, representa también a los padres. ¿Por qué? Mira, aparte de la sacerdotisa, te voy a sacar una carta. En el tarot egipcio, este es la carta de la emperatriz. Y la carta de la emperatriz, aquí, tiene lo que es el aparato reproductivo, cariño. ¿Ves? De la mujer. Entonces, puede ser los padres también, o tu familia, que no están de acuerdo que tú estés con él o con ella, o la familia de ellos, especialmente los padres, no están de acuerdo posiblemente que tengan algo contigo. Tú ve tomando tu mensaje que mejor suene, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón. Y tenemos lo que es la carta del 5 de copas, cariño. Toda esta situación, mi querido Aries, ha llevado ¿a qué? A que de repente él o ella se aleje más de ti o tú te alejes de ellos. Porque tenemos la carta del 5 de copas que está en la distancia mirando a la carta de la emperatriz. Siento, corazón, como que de repente la persona de tu interés se ha dejado manipular o influenciar por su entorno. Puede ser padre, puede ser amigos. Se ha dejado influenciar o tú te has dejado influenciar. Esta persona tiene sentimiento por ti o tenía sentimiento por ti, pero se ha dejado influenciar, Aries. No sé por qué siento un Tauro. Vamos a continuar. En este momento muchos de vosotros hay un grupo que está en la distancia, pero se piensan. La carta del carro, cariño, otra vez. Este personaje que está en la distancia y que por X motivos muchos de vosotros se han separado, este personaje quiere volver a tener contacto contigo o va a buscar la forma de retomar el contacto contigo, Aries. Esta persona va a hacer un viaje muy largo, cariño. Sí, porque sale el carro, pero ese contacto, esa comunicación va a ser ya, porque está en un carro, viene rápido. Con la persona con la cual de repente vosotros, cariño, el contacto se ha ralentizado, se han dejado de hablar por la familia, por los amigos, un malentendido. Esa persona se pone en contacto ya, porque sale el carro. Te voy a sacar una fecha aproximada. Vamos a ver. Una fecha aproximada
¿Cuándo se pone en contacto esta persona, cariño? Empezamos, ¿vale? Ya cayeron las cartas. Una fecha aproximada. Vamos a ver, una fecha aproximada, una fecha aproximada. Vale. Me dice 5 días, 5 semanas o 5 meses. 5 días, 5 semanas o 5 meses. Yo te diría, cariño, que no pasa de las 5 semanas. ¿Vale? Porque esto es ya. Esto va a ser ya. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Otra vez te sale el carro. Otra vez te sale el carro, cariño, por Dios. Te está diciendo, actúa ahora. Escucha. Ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar el paso por culpa de sus miedos y sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover fichas. Actúe ahora, mi querido Aries. Siento, corazón, que muchos de vosotros, en base a que una persona de repente no expresaba sus sentimientos, o que la familia de repente se oponió, o los amigos, o hubo lo que es un malentendido, muchos de vosotros, cariño, pues simplemente se han quedado callados, se han separados. Pero en estos momentos, Aries, es como que tú me dices, Richard, quiero ponerme en contacto, quiero decir algo, quiero escribir, o quiero darle esa sorpresa, ese viaje. Hazlo. Hazlo, cariño. Como yo siempre digo, el no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Y esto también puede estar relacionado con el trabajo, con el proyecto. Si a lo mejor de repente tienes miedos a los cambios, da el gran salto, mi querido Aries. El no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí, ¿vale? Tienes que hacer cambios. Muchos de vosotros, mi querido Aries, te veo viajando. Te veo viajando, ¿vale? O una persona viaja. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que está lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor, cariño. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Esta carta. Dice, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respete las etapas por las que debe pasar, cariño. Este mensaje, mi querido Aries, está relacionado para aquellos que recién están conociendo a una persona. No quieras ir tan deprisa, cariño. Siento que este personaje, a lo mejor de repente tú recién lo estás conociendo una semana, un mes, y ya quieres comprometerte con este personaje. Esta persona, cariño, no necesita que tú lo presiones. Paso a paso, mi querido Aries, ¿vale? No quieras ir tan deprisa, no presiones a una persona. Richard, quiero casarme ya. No presiones a una persona. Te quiere, te ama, pero no lo presiones. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, puede ser que estás lidiando con un Leo. Es una persona de carácter muy fuerte, pero en estos momentos es como que hubiera bajado la defensiva. Se pone en contacto contigo o posiblemente va a estar más receptivo, más receptiva. Tiene ojos claros, ¿vale? Puede ser que tenga tatuajes, cabello corto. La carta de la sota de bastos. Hay una persona, cariño, que te pone un poco inseguro, insegura. A lo mejor de repente me dice, Richard,
Siento que se porta de una forma inmadura, es muy joven, no supera los 30 años, vive cerca de la costa, cerca del mar, tiene ojos claros, se pinta el cabello de algún color o simplemente natural, da igual, elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio o cualquier otro signo. A pesar que a veces lo notas un poco distraído, distraída, o un poco inseguro, insegura, este personaje te quiere, tiene sentimiento por ti. Vamos a ver la carta del As de Bastos. Algo te está diciendo tu intuición. Hay algo que tú estás sintiendo, que tú estás presintiendo. O posiblemente tú estás soñando algún familiar. Cuando vosotros sueñen a algún familiar que ya no está en esta tierra, ese familiar, mi querido Aries, te quiere proteger de algo, te quiere advertir de algo, ¿vale? Porque esta carta representa lo que es a una sacerdotisa, un sacerdote. Nos están hablando de familiares. O simplemente, mi querido Aries, tú sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. La carta del 4 de bastos, sí. Muchos de vosotros, Aries, tienen una conexión o una relación con una persona, cariño, de elemento fuego. Puede ser Aries, Sagitario, Leo. Pero siento, mi querido Aries, que no es una relación formal. A lo mejor de repente esta persona tiene una relación y tú tienes una relación. Pero sin embargo, cada vez que vosotros dos se encuentran, se lo pasan bien, ¿vale? Hay mucha química entre ustedes dos, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura bonus. Si eres puntero, al menos en las lecturas bonus, te recomiendo que mires el comercial completo, la lectura completa, que comentes. Comenta mucho, cariño, da like, ¿vale? Comparte. Yo te voy a entregar otra lectura bonus. Te quiero, cariño. Te recomiendo que no vayas tan deprisa. Alguien te quiere, pero no quiere que lo presiones. Y también haz caso de tu intuición, porque con el cuenco de cuarzo, yo he visto que una persona se acerca a tu vida, cambiado, renovado, renovada, pero sus intenciones no son buenas. ¿Por qué? Porque llevaba lo que es un trébol de color negro y le rodeaba lo que es muchos sapos. Quiere decir que esta persona, cariño, inclusive cree en la magia. No te confíes con las personas que a lo mejor te dicen, hola vecino, vecina, amigo, amiga, y con esta persona no tenías contacto años. Te trae de repente un postre. ¿Quién te dice a ti que en ese postre te están echando algún tipo de cochinada? Un trabajo. Ten cuidado, mi querido Aries, ¿vale? Porque eso es lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo. Y el cuenco de cuarzo es más espiritual. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.